el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de las cuentas nacionales trimestrales correspondientes al tercer trimestre del 2025. La presentación estará a cargo de Darío Ruiz Díaz, jefe de la División Síntesis de Indicadores de Corto Plazo. Iniciamos la presentación de las cuentas nacionales trimestrales correspondientes al cierre del tercer trimestre del 2025. La agenda de la presentación, iniciamos con los principales resultados en términos agregados, seguido de los resultados por el enfoque de la oferta, por el enfoque de la demanda, los resultados comparativos de la región y finalmente un resumen pormenorizado con las principales dinámicas observadas al cierre del tercer trimestre del 2025. El Producto Interno Bruto total mostró un crecimiento interanual del 6,6% en el tercer trimestre del 2025, tasa superior al 3,6% que había registrado a igual periodo del 2024. Asimismo, el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales también mostrando un crecimiento interanual del 6,6%, situándose también por encima del 5,2% que había registrado a igual periodo del 2024. Desde el enfoque de la oferta, estos resultados se resaltan en este caso las mayores incidencias de los servicios, las manufacturas, seguidos de la generación de energía eléctrica, la agricultura, los impuestos a los productos, la construcción y la ganadería. Desde la óptica del gasto, el crecimiento estuvo impulsado por el consumo privado, la formación bruta de capital fijo y las exportaciones netas. En términos desestacionalizados, el PIB total al cierre del tercer trimestre del 2025 se ubicó 19,7% por encima del nivel de referencia prepandémico 2019 Q4. Asimismo, el PIB sin agricultura ni binacionales también alcanzó un crecimiento del 23% por encima del nivel de referencia prepandémico. Ambos indicadores mostrando una senda continua de expansión. En términos acumulados con este resultado al cierre del tercer trimestre, el PIB total acumula un crecimiento del 6,5%. Asimismo, el PIB sin agricultura ni binacionales también con un crecimiento acumulado del 6,7% al cierre del tercer trimestre del 2025. Los resultados por el enfoque de la oferta. En primer lugar, tenemos el resultado para la actividad agrícola con un crecimiento del 9,5%. En base a las últimas actualizaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tenemos crecimientos en productos como el maíz, el trigo, arroz y algodón. No obstante, también que estos resultados favorables fueron atenuados por la menor producción de soja. La actividad ganadería forestal, pesca y minería creciendo a una tasa del 2,7% en el tercer trimestre del 2025. Resultado positivo que se explica por un desenvolvimiento interanual positivo con mayores niveles de faenamiento de cerdos, aves y la mayor producción de leche cruda y huevo. No obstante, cabe mencionar también que el resultado fue atenuado por el menor nivel de faenamiento de bovino. De igual forma, se observó también en este tercer trimestre del 2025 desempeños auspiciosos en la parte de minería, extracción de piedras y arenas. Las actividades manufactureras también con un crecimiento importante en este trimestre, incrementándose en 7,4%. Las actividades que más incidieron en el resultado interanual fueron la producción de aceites, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, cueros y calzados, textiles y prendas de vestir,
Minerales no metálicos, metales comunes, productos metálicos, maquinarias y equipos y otros productos manufactureros. No obstante, este resultado fue atenuado por la variación negativa registrada en la producción de la industria cárnica. La actividad electricidad y agua, con inclusión de las binacionales de vuelta en este trimestre, mostrando un crecimiento interanual del 8,3%. En tal sentido, la generación de energía eléctrica de las binacionales mantuvo un comportamiento positivo explicado fundamentalmente por el mayor caudal hídrico del río Paraná con relación a igual periodo del año anterior. Asimismo, las actividades de distribución de energía eléctrica, suministro de agua y saneamiento ambiental siguieron también contribuyendo positivamente en este trimestre. El sector de la construcción, de vuelta registrando un resultado positivo en este trimestre, un incremento del 3,4% en línea con los aumentos en la demanda de los principales insumos empleados por el sector, sobre todo la parte que corresponde a la producción nacional. En los servicios, con un incremento del 6,9%. Resaltan los incrementos registrados en este trimestre en las actividades comerciales, los servicios de intermediación financiera, los servicios de transporte, servicios de restaurantes y hoteles, servicios a los hogares, servicios a las empresas, los servicios gubernamentales y los servicios inmobiliarios. Sin embargo, mostraron resultados negativos las telecomunicaciones y los servicios de información. En términos de estructura, al cierre del tercer trimestre del 2025, el 50,1% representa los servicios, el 20,3% las manufacturas, el 7,9% los impuestos a los productos, el 6,8% el sector de la construcción, el 6,5% la actividad electricidad y agua combinacionales, el 4,9% la agricultura y finalmente la actividad ganadería, forestal, pesca y minería con una participación del 3,5%. En términos de incidencia, el crecimiento interanual del 6,6% se explica en primer lugar por los servicios con una contribución positiva del 3,5 puntos porcentuales, seguido por las actividades manufactureras con una contribución del 1,5 puntos porcentuales, la actividad electricidad y agua combinacionales con una incidencia del 0,5 puntos porcentuales. Asimismo, la actividad agrícola también con una incidencia positiva del 0,5, los impuestos a los productos 0,3, construcción 0,2 y la actividad ganadería, forestal, pesca y minería con una incidencia positiva del 0,1%. En este trimestre todos los sectores contribuyendo de manera positiva al crecimiento del Producto Interno Bruto. Indicadores sectoriales dan cuenta que en el tercer trimestre del 2025, de vuelta a la generación de energía eléctrica con un resultado positivo, creciendo a una tasa interanual del 2,4%. Asimismo, resalta en este trimestre el incremento registrado en la molienda de soja con un aumento del 40,6%. Los indicadores relacionados con el sector de la construcción dan cuenta de un aumento en los indicadores de producción de cemento, incrementándose en términos interanuales a una tasa del 9%. Asimismo, la producción de varilla también incrementándose 8,5% y las importaciones de asfalto en este tercer trimestre y registrando un crecimiento interanual del 15,6%. Con relación al faenamiento de ganado vacuno en este trimestre, registra una caída interanual del 4%. Con estos resultados, en términos acumulados,
al cierre del tercer trimestre, el Producto Interno Bruto total registra un crecimiento del 6,5%, explicado por incrementos en la actividad agrícola que crece 4,1%, la actividad ganadería, forestal, pesca y minería con un aumento del 6,1%, las actividades manufactureras incrementándose en 6,3%, la actividad de electricidad y agua combinacionales con un crecimiento relevante del 10,1%, el sector de la construcción con un crecimiento acumulado al tercer trimestre del 2025 del 6,8%. Los servicios también incrementándose en 6,6%. Los impuestos a los productos 5,7% y finalmente el otro indicador agregado, el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales, también mostrando un crecimiento acumulado relevante del 6,7%. Los resultados por el enfoque de la demanda dan cuenta que de vuelta el crecimiento importante del consumo privado en este trimestre, aumentando en 5,1%. El consumo de gobierno por segundo trimestre consecutivo, de vuelta registrando una caída interanual, en este caso en el tercer trimestre con una retracción del 1,1%. La formación bruta de capital fijo, de vuelta con un crecimiento relevante en este trimestre del 13,1%. Los cierres de comercio exterior dan cuenta de que las exportaciones de bienes y servicios en este trimestre muestra un repunte importante, incrementándose en 10,7%. Asimismo, las importaciones continuando con su senda de crecimiento, de vuelta con un aumento del 8,8% en el presente trimestre. En términos de estructura, el consumo privado representó el 66,8%, la formación bruta de capital fijo 23,6%, el consumo del gobierno 10,8%, la variación de existencia 0,2% y las exportaciones netas con una participación negativa del 1,3% en el presente trimestre. En términos de incidencia, el crecimiento del 6,6% del PIB se explica por el lado del gasto, en primer lugar por el consumo privado con una contribución positiva del 3,5 puntos porcentuales, la formación bruta del capital 2,7 puntos porcentuales, las exportaciones netas 0,6 puntos porcentuales y finalmente el consumo de gobierno con una incidencia negativa del 0,1 punto porcentual. Indicadores puntuales por el lado del gasto dan cuenta que el consumo privado continuó expandiéndose, mostrando nuevamente un crecimiento interanual del 5,1%. Esto se explica en primer lugar por la incidencia positiva de los servicios, donde registraron crecimientos del consumo de electricidad y agua, los servicios financieros, los servicios de restaurantes y hoteles, servicios a los hogares, servicios inmobiliarios y servicios de información. En segundo lugar, en términos de contribución, tenemos los bienes no durables, donde se registraron crecimientos en el consumo de combustibles, productos alimenticios, productos químicos, farmacéuticos y bebidas y tabaco. En tercer lugar, tenemos la contribución de los bienes durables, donde se registraron dinámicas favorables en las ventas de vehículos automotores, electrodomésticos y electrónicos y electrónica y muebles para el hogar. Y en último lugar, también contribuyendo de manera positiva, tenemos los bienes semidurables con crecimiento en la parte de textiles y prendas de vestir, cueros y calzados y productos de papel. El indicador de inversión de vuelta con un crecimiento relevante en el tercer trimestre del 2025, incrementándose en 13,1%. Crecimiento que se explica en primer lugar por la contribución positiva en la parte de maquinarias, equipos y vehículos automotores, donde resalta justamente los crecimientos en maquinarias agrícolas y forestales, maquinarias industriales y las importaciones de maquinarias vinculadas con la criptominería. También contribuyendo positivamente en este trimestre las inversiones en el sector
de la construcción y en menor medida las inversiones en el componente de productos metálicos y otros. Los datos de comercio exterior dan cuenta de un crecimiento relevante del 10,7% en este trimestre de las exportaciones de bienes y servicios. Este crecimiento se explica en primer lugar por la contribución de los servicios, viajes, transporte, la parte de maquinaria y equipos vinculado con las reexportaciones, la parte de resto de export, donde tenemos las contribuciones positivas de maíz, arroz y otros. Tenemos también las incidencias positivas de las exportaciones de bebidas y tabacos, aceites y harinas y grasas vegetales. Y no obstante, también mencionar los resultados negativos que se dieron en este trimestre, como ser las menores exportaciones de soja, de electricidad y de carne. Indicadores puntuales de las exportaciones dan cuenta de crecimientos importantes en la exportación de maíz, con un incremento interanual en el trimestre del 176,1%. También lo acompañó las mayores exportaciones de arroz, que crece 56,5%, y también las mayores exportaciones de soja, que se incrementó en 27,3%. No obstante, mencionar también que tuvimos caídas en las exportaciones de electricidad con una retracción del 26,5%, la soja también con una retracción del 8,7% y la carne bovina también cayendo 5,3%. Por el lado de las importaciones de bienes y servicios, de vuelta en este trimestre con un crecimiento relevante del 8,8%. Este crecimiento se explica principalmente por la contribución de la parte de maquinarias y equipos, donde resalta justamente lo vinculado al régimen de turismo, la contribución positiva también del resto de importaciones, donde tenemos productos metálicos, productos del hierro, textiles, carnes, etcétera. También contribuyeron positivamente las mayores importaciones de productos farmacéuticos y de tocador, productos plásticos y de caucho, vehículos, automotores, y también la parte de eh, productos químicos, en este caso, en este trimestre registró una caída también que se verificó en las importaciones de combustibles y lubricantes. También en este trimestre con una leve incidencia negativa de la parte de los servicios. Como ya mencionamos, efectivamente en este trimestre de vuelta una reducción en las importaciones de combustible, una caída del 7,9%. En términos acumulados, por el lado del gasto, al cierre del tercer trimestre, el consumo privado registra un crecimiento acumulado del 4,8%, el consumo de gobierno con una retracción del 2%, la formación bruta de capital fijo con un crecimiento relevante del 16,1%. Lo relativo a comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios creciendo a una tasa acumulada del 5,4%, y las importaciones de bienes y servicios con un incremento acumulado del 11%. Como ya habíamos adelantado por el lado de la oferta, en este caso, el Producto Interno Bruto creciendo en términos acumulados al cierre del tercer trimestre del 2025 en 6,5%. Los resultados de la región dan cuenta que nuevamente Paraguay está encabezando el crecimiento económico, apuntalando un incremento del 6,6% en este tercer trimestre del 2025, seguido por Colombia con un crecimiento del 3,6%, Perú con 3,4%, Uruguay 3,3%, Brasil 1,8%, Chile 1,6%, Uruguay al último 1,2%. De vuelta a resaltar, Argentina con un crecimiento del 3,3%. En términos acumulados, al cierre del tercer trimestre del 2025, Paraguay encabezando el crecimiento con 6,5%, Argentina con un crecimiento del 5,2%, Perú 3,3%, Colombia 2,8%, Chile 2,5%, Brasil 2,4%,
4% y finalmente Uruguay con un crecimiento acumulado al cierre del tercer trimestre del 2,3%. Finalmente, dejamos un resumen pormenorizado con las dinámicas principales del trimestre a disposición de los lectores. Muchas gracias.